A este tributo a la guarania. Bienvenidos a esta noche muy especial en la que no solamente estamos celebrando el género musical que cumple 100 años, sino también la vivencia, la trayectoria y la presencia en escenario todavía de un grande que está con nosotros esta noche y que está con nosotros hace mucho tiempo en el Alto Paraná. Y qué privilegiados pueden sentirse la gente de Alto Paraná, no solamente de Presidente Franco, sino de todo Alto Paraná, porque aquí le tienen a un guaireño, a un zorzal guaireño, quien es el que nos convoca esta noche. Y para iniciar ya nomás, pido un fuerte, sentido y caluroso aplauso. Juancito Báez. Muchísimas gracias, señor Juan, por darnos esta posibilidad de encontrarnos y reencontrarnos tantos amigos con esto que tanto nos gusta, que es la música y sobre todo la guarania. Y les decía que la guarania cumple 100 años y es uno de los más grandes legados culturales del Paraguay para el mundo. Recientemente declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta música, que nació del alma misma del Paraguay, lleva un siglo contándonos historias de amor, de desengaño, de desamor, de esperanza. En fin, nos lleva o nos tiene ya un siglo con lo mejor que puede darnos, esa melodía cadenciosa que nos abraza. Y hoy, en este escenario, vamos a rendir homenaje, como ya decía, no solamente a este género, sino también a quienes dedicaron su vida a mantenerlo vivo, a través de la melodía puesta o acoplada o compuesta por Juancito Báez a unas cuantas letras inéditas de grandes poetas contemporáneos. Estamos muy acostumbrados a escuchar, que son muy lindas, las canciones de antes, cuyos autores ya desaparecieron físicamente, pero gracias a ese legado podemos nosotros escuchar y disfrutar. Pero ¿por qué no escuchar ya nomás a nuestros poetas contemporáneos a través de las lindas canciones que tienen la posibilidad de acercarnos en la actualidad? Apostemos por las nuevas creaciones y apostemos siempre por la juventud como estos jóvenes que vienen a traernos también lo mejor que tienen, su voz, su arte, su esencia, su alma. Porque dicen que el músico cuando canta, ¿por qué nos gusta tanto? Porque lo hacen con el alma y desde el alma. Y eso es lo que nos abraza y hace que sea tan, pero tan agradable escuchar. Y esta noche tenemos, ya decía, el inmenso honor de rendir homenaje a un verdadero maestro, un referente indiscutido de nuestra música, cuyas composiciones han dado nueva vida a la guarania en este nuestro tiempo. Autor de muchísimas melodías, de la mayoría de las melodías, es decir, de todas las melodías de las letras nuevas que hoy vamos a escuchar. Él es Juancito Báez, su música fue cantada en hogares humildes. Yo desde pequeñita, con una radio que apenas salía, ya escuchaba a Báez Rojas y los Guayaquíes y ya cantaba con ellos Alba Yolanda, por ejemplo, que tanto me gusta. Y también es la música de ellos que sonó en los escenarios más importantes y exigentes del mundo. Porque si una particularidad tiene Juancito Báez es que no se quedó dentro de la frontera paraguaya. Él traspasó, él llegó a escenarios de Francia, parte de España, Italia, en fin, muchos países que ya vamos a ir compartiendo con ustedes cuando llegue el momento de leer la biografía. Y me gustaría ya nomás comenzar con este primer bloque. Y en este primer bloque tengo que decirle muchísimas gracias al director de la Casa de la Cultura, a la administración, Miguel Prieto, por supuesto, por cedernos este hermoso local. Y yo quiero llamarle al director, al señor Salvador Barúa, para que sea él mismo el que nos presente el hermoso proyecto musical, que más que proyecto, director, es una muy linda realidad. Adelante.
Muchas gracias. Antes que nada, muy buenas noches. Realmente es un placer, un honor para mí poder recibir y aportar un poquito, ¿verdad?, desde la Casa de la Cultura con el señor Juancito Báez y todo el equipo que le acompaña, don Papio Velar. También agradecer la presencia de mi compañero, el director del elenco, Osvaldo Sosa, y a todos los grandes músicos y artistas que están hoy aquí. Decía, es un gusto, es un placer poder colaborar con esto, con este espacio. Yo siempre dije que la Casa de la Cultura es la casa de los grandes músicos y los grandes amigos. Entonces, siéntanse así como en casa. Espero que realmente podamos disfrutar de esta hermosa tarde, noche, y que realmente podamos reconocer un poco que la música hace que podamos nosotros transformar un poco ese ánimo, a veces decaído, que traemos, ¿verdad? Sin embargo, estando aquí nosotros, yo creo que vamos a salir muy, pero muy fortalecidos. Decía la compañera que me estuvo anunciando que sí, hoy quisimos también aportar con este proyecto de lanzamiento Honor a la Guaraña con el conjunto musical juvenil. Hace días atrás, específicamente el 22 de mayo, hicimos el lanzamiento también de su primer material discográfico con 12 temas, justamente con la colaboración del amigo Papio Velar. Y hoy, en homenaje a este tributo, en homenaje a don Juancito Báez, también quieren compartir una selección de guaraña. Entonces, sin más preámbulo, como se dice, les presento al conjunto musical juvenil de la Casa de la Cultura. Son niños, adolescentes, jóvenes que hoy están empezando este hermoso camino de la música y del arte, obviamente con el ejemplo de cada uno de los grandes músicos que están aquí. Agradecerle a los profesores Milciades Limensa y Diego Ferreira, los propulsores principales de este proyecto. Y bueno, como decía, con ustedes el conjunto musical juvenil con la selección de guaraña. Gracias.